título de la lección de esta mañana es una sola palabra. Y esa palabra es zarandeados. Y no es una palabra que me la he sacado de abajo de la manga, sino que es una palabra que la vamos a encontrar en la Biblia, como debe ser. Y quiero que si usted ya ve por ahí la cita, pueda viajar conmigo en su Biblia a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y en lo que usted llega por ahí, quiero comenzar diciendo que para estas alturas del Evangelio de Lucas, Jesús ya había pasado algún tiempo con sus discípulos. Podemos decir que su ministerio o su tiempo con ellos estaba ya casi llegando a su final. Y para este tiempo, todas las palabras que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos tenían un especial valor. Porque para ellos, óigame bien, literalmente eran las últimas palabras que iban a escuchar de su Señor antes que Él partiera, antes que Él regresara al cielo. Y es ahí donde Él les anuncia su muerte, donde Él les anuncia que iba a tener que padecer, que iba a tener que regresar al cielo. Y entre estas cosas que Él está diciéndole a sus discípulos, encontramos esta pequeña porción que es dirigida especialmente para un hombre llamado Pedro. Y es ahí donde nos vamos a estar enfocando. Lucas 22, lean conmigo del versículo 31 al 34. ¿Lo tenemos todos? Otra vez doy permiso. Si mira que alguien no está leyendo, pégale un pellizco. No hay problema. Dice el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, lea conmigo en voz alta que dice Jesús, para zarandearos como a trigo. Ojo a esa frase, ya vamos a estar pasando un tiempo en ella. 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, las palabras de Pedro, que le llama Simón en este caso. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿hasta dónde? A la muerte. Y él le dijo, terminamos en el 34, le dijo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. De todas las palabras que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, me atrevo a decir que estas probablemente para Pedro fueron las más difíciles de escuchar, las más difíciles de recibir. Porque los encargos que el Señor les había hecho a ellos habían sido maravillosos. Ustedes me van a ser testigos, ustedes van a predicar, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Pero en este caso le dice Jesús a Pedro: Pedro, te toca ser zarandeado. Y esa frase es muy interesante, la que le dice el Señor, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a qué, como a trigo. Esa expresión de Satanás pidiendo a Pedro es imposible que no nos recuerde al libro de Job. ¿Se acuerdan cómo empieza el libro de Job? Satanás pidiéndole a Dios poder probar a su siervo para ver si éste realmente era justo, si era íntegro. Y Dios, si usted ha leído alguna vez el libro de Job, dice que le permite a Satanás probar a Job de una manera tremenda. Y al final Job termina siendo bendecido por Dios al conservar su integridad. Pero es la misma idea que vemos aquí. Dice que Satanás había pedido a Cristo, o había pedido a Dios, zarandear a Pedro como a trigo. Y aquí nos interesa entonces que usted y yo entendamos la idea del trigo y la zaranda. ¿Le parece? Porque yo, al menos si no lo leo en Lucas, nunca ocupo la palabra zarandear. No sé si usted la ha ocupado alguna vez.
Pero por si no estamos en la misma página, permítame explicarle algunos detalles. Una zaranda en aquel tiempo, y yo creo que hasta el día de hoy existe, era una herramienta utilizada para separar el grano de trigo de las impurezas que todavía quedaban en él después de la cosecha. Se dice que los agricultores cosechaban el trigo, lo ponían por un tiempo en un espacio separado para que el viento comenzara a limpiar sus impurezas, pero posteriormente lo ponían en esta especie de tela, ¿sí?, o de colador llamado zaranda. Dice que echaban el trigo en la zaranda y empezaban a hacer movimientos bruscos, movimientos en los cuales quedaba, oiga bien, en la zaranda solamente aquel grano que estaba adecuado. Se botaba ahí toda paja, cáscaras, polvo, piedras pequeñas, otras semillas y quizás otros residuos que nadie quería. Se dice que un trigo no podía estar listo para ser vendido, no estaba listo para ser puesto como un buen trigo, si no pasaba primero, ¿por qué? Por la zaranda. Era necesaria la zaranda, porque en palabras sencillas, si podemos resumirlo de tres maneras, una zaranda servía, primero, ¿para qué? Para separar lo útil de lo inútil, lo que estaba bien de lo que no estaba bien, lo eficiente de lo deficiente. Segundo, una zaranda tenía el propósito de limpiar. Habían basura, había residuos, habían cosas que nadie iba a querer ver en el trigo que comprara en el mercado, ¿no? Entonces venían los agricultores y zarandeaban el trigo para que quedara completamente limpio. Y en tercer lugar, por último, perfeccionaba el producto. Se dice que ya el trigo había pasado por algunos procesos después de la cosecha, pero la zaranda era lo que terminaba de perfeccionar. Era lo que terminaba de prepararlo para su venta. Y todo trigo necesitaba pasar por ella. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo al apóstol Pedro en aquel momento llamado Simón, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús le estaba comunicando? Pedro, te toca pasar, ¿por qué? Por una zaranda. Y para ellos en aquel tiempo pudo tener más sentido que lo que tuvo para mí la primera vez que lo leí. Porque ellos se manejaban en el contexto de la agricultura, la pesca y otros oficios, ¿no?, de aquel tiempo. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Pedro, vas a pasar por una zaranda. Vas a pasar por un proceso en el cual serás limpiado, serás perfeccionado y de ti será quitado aquello que no sirve para nada. Y parece que Pedro no entendió en primera instancia las dimensiones de las palabras de Jesús, porque él, antes de angustiarse o preocuparse, él dice, no, Señor, yo estoy dispuesto incluso a ¿qué? A morir por ti. Pero Jesús termina diciéndole que pasar por la zaranda era un proceso inevitable. Ya vamos a ver un poquito qué rescatamos de eso. ¿Cuál fue entonces la zaranda de Pedro? Yo creo que el último pasaje claramente Jesús lo dice, ¿no? Pero vamos a verlo ya cuando él experimenta la zaranda. Miren lo que dice Lucas 22, un poquito más adelante, versículos 60. Vamos a leer desde el 60 al 62. Lea la Biblia conmigo en esta mañana. Y dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, esta era la tercera vez que él negaba conocer a Cristo,
Dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué sucedió, hermanos? El gallo cantó. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mire lo que dice el 62. Y Pedro, saliendo fuera, simplemente se fue. No, dice, lloró amargamente. Yo siempre, cuando he leído estas palabras, me pongo a pensar cómo sucedió esa escena en la que justamente Pedro, después de negar al Señor por 3ª vez, se da todo como para que sus miradas se crucen. ¿Qué tan cerca habrá estado de Cristo? ¿O qué tan lejos habrá estado del Señor? Dice que habiéndolo negado por 3ª vez, otros evangelistas añaden que él añadió también palabras ofensivas o fuertes para negar que había conocido al Señor, el que había dicho que estaba dispuesto a ir incluso hasta la muerte. ¿Cómo es que se da esa escena en la que él mira a su Señor? Mira a Cristo. Ahora yo le pregunto, óigame atentamente, ¿qué había detrás del llanto amargo de Pedro? Yo creo que muy bien había detrás de su llanto la promesa que había hecho el Señor. Las veces en las que por los últimos 3 años le había prometido a Cristo dar su vida por él. Yo creo que estaba la promesa, el fracaso de una promesa fallida. Yo creo que detrás de ese llanto había un remordimiento de conciencia como nunca lo había experimentado. Pedro es el que había declarado a Jesús, que le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En Pedro no había ni la más mínima duda de que Jesús era quien decía ser, que él era el Cristo. Por lo tanto, ahora cuando él estaba en esta condición, su llanto reflejaba que literalmente él había traicionado ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo creo, estimados hermanos y amigos, que ese cargo de conciencia y esa zarandeada que estaba teniendo Pedro realmente era fuerte. ¿No lo creen? También me pongo a pensar que hubiesen dicho los discípulos que estaban alrededor. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros al ver a Pedro en esta condición? De esta no se levanta. Esto es el fin de su ministerio. Imagínate, negó a su Señor, negó a su rabí, negó a su maestro. Sin embargo, hermanos, lo que ahora vamos a retomar y vamos a aprender es que la experiencia de Pedro refleja de lo que se trata la vida de todos los discípulos de Cristo. Esto debe llevarse usted para su casa hoy cuando salga de este lugar. La experiencia de Pedro, lo que él está atravesando ahí en Lucas 22, refleja lo que sucede cuando seguimos a Cristo. Porque tan pronto comenzamos a seguirlo, nos damos cuenta que ser zarandeados es parte ¿de qué? Del proceso. Mucha gente comienza su vida cristiana con base a falsas promesas. He oído gente predicar y decir, sigue a Cristo y tu cuenta del banco va a prosperar. Sigue a Cristo y no vendrán enfermedades a tu vida. Sigue a Cristo y tu negocio va a ser multiplicado. Sigue a Cristo y la vida será color de rosa. Y la gente comienza bajo esas premisas su fe. ¿Y qué pasa el primer día que viene una prueba sobre su vida? Se va. Y dice, no, esto no es para lo que me inscribí. No creía que seguir a Cristo todavía significaba que
tendría que estar expuesto a pasar ¿por qué? Por la zaranda. Pero el ejemplo de Pedro nos va a demostrar esta mañana que ser zarandeados es parte del proceso de todos los discípulos de Cristo. ¿Y se considera usted un discípulo de Cristo? Bueno, entonces estoy seguro que este mensaje es para usted. Como Pedro, creo que en algún momento de nuestra vida, si no es que hoy, el presente de nuestra vida, es darnos cuenta que en ocasiones vamos a sentirnos zarandeados, ¿no es cierto? Vamos a sentirnos como sacudidos por situaciones en esta vida. Quiero mencionarle algunas cosas. No sé si usted se va a relacionar con lo que voy a decir. Porque como hijos de Dios afrontamos diversas pruebas a lo largo de nuestra fe. ¿Quién ha estado exento, por ejemplo, del diagnóstico de una enfermedad propia o de un ser que amamos? ¿Quién nunca ha sido zarandeado y sacudido por el cuidado de un ser amado a quien hemos tenido que mantener y hemos tenido que amar, y esto nos ha causado dolor y tristeza? ¿Cuántos no hemos sido zarandeados por el fracaso de una meta o un proyecto? O el fracaso de una relación, la ruptura con familia, amigos y hermanos, el trauma de un momento, un evento que nos marcó y nos hizo realmente sentirnos ansiosos, confundidos, o como Pedro nos hizo llorar amargamente. ¿Por qué no hablar de problemas económicos? Levante la mano aquí, ¿quién nunca ha tenido problemas económicos para hacerme su amigo? Y que me dé consejos. Pasamos problemas económicos. La traición de alguien que amábamos. La incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el otro año? Hay personas que no tenemos paz porque estamos ansiosos por qué va a pasar. Y como somos humanos y no sabemos, anhelamos cosas que no están bajo nuestro control, nos sentimos zarandeados. O por qué no mencionar la pérdida de un ser amado, lo que eso ha traído a nuestro corazón. Pero también, aparte de este tipo de pruebas, hablamos de lo duro que es el pecado, porque a veces no solamente esta vida nos zarandea, sino que también el pecado que está luchando contra nosotros. O si no, dígame usted, si no tenemos tentaciones que están ahí batallando en convertirse en hábitos, que luego son pecados ocultos, que estropean una y otra vez nuestra relación con Dios. Y nos sentimos indignos, y sentimos que no podemos orar, y sentimos que no nos podemos presentar delante de Él, porque aquello nos está haciendo tropezar una tras otra vez. Señor, quítame esta tentación. O las relaciones pecaminosas con personas allá afuera que nos hacen tropezar y nos hacen tomar malas decisiones. Así que, hermanos, en conclusión, ser zarandeados es parte del proceso. Y todos nosotros, como hijos de Dios, estamos en las manos de Él, para que el día que decida permitir que pasemos por la zaranda, entonces podamos aceptarla, porque entendemos sus propósitos, y con esto vamos a ir avanzando. ¿Saben que en la historia de Pedro vamos a ver tres cosas muy importantes que vemos claramente en su experiencia siendo zarandeado? Y quiero que usted me acompañe en estos minutos para aprender conmigo cómo esa experiencia de Pedro debería ser la nuestra también. Y vamos a ver nuevamente el versículo 31, ¿le parece? Y veamos el primer punto que yo veo claramente en la zarandeada de Pedro.
Versículo 31 otra vez. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A mí me llama la atención de ese pasaje que vemos claramente que Jesús lo que hace es anunciarle a su discípulo que iba a ser zarandeado. El Señor no le dice a Pedro, mira, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo lo he impedido. Yo lo he detenido. Porque eres tan buen discípulo mío que no mereces ser zarandeado. No. El Señor lo único que hace es anunciarle. Y es que el Señor Jesús permite, y esto es importante aprenderlo, permite que sus discípulos sean zarandeados. ¿Sabe que a veces las oraciones de los cristianos es al Señor porque no vengan las pruebas? Pero le estamos pidiendo al Señor algo que Él en ocasiones, o una tras otra vez vemos en las Escrituras, lo ha permitido sobre ¿quiénes? Sobre sus discípulos, sobre los que le aman. Quizás nuestra petición se debería transformar, ya lo vamos a ver más adelante. Pero yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no impidió que Pedro fuese zarandeado? ¿Por qué no le evitó ese dolor de llorar amargamente, de estar en esa situación en la que sufriría como lo hizo? ¿Por qué el Señor no lo impide? Y es aquí donde yo entiendo, hermanos, que Jesús sabía los propósitos que serían cumplidos en su discípulo. Digan eso conmigo, por favor. Jesús sabía los propósitos que serían cumplidos. ¿Lo sabía Pedro? Quizás no. ¿Lo sabemos nosotros cuando somos zarandeados? Quizás no. Pero ¿quién sí lo sabe? Lo sabe Cristo, lo sabe Dios. El Señor sabía que había de purificarse en Pedro. Jesús sabía que es lo que todavía no estaba listo después de 3 años de estar con Él, después de seguirlo como un discípulo fiel. Jesús sabía también a su discípulo que conocía que es lo que todavía estaba sucio, lo que todavía no estaba perfecto, lo que todavía no estaba listo para servirle como debía hacerlo. Y por eso el Señor no lo evita. ¿Será que Pedro tenía que trabajar en sí mismo algunas cuestiones de su carácter, de su orgullo, de su impulsividad? Pedro es el único que vemos en los evangelios varias veces diciéndole al Señor, Señor, yo te voy a servir hasta que muera. Señor, hay que hacer esto. Señor, hay que hacer. Pedro siempre era el primer lugar para todo. Y en algunas partes hasta se denota en Pedro un poco de orgullo en su carácter. Y Jesús viene y permite que pase por esta zaranda que lo hace sentirse completamente humillado, vulnerable y necesitado de la gracia de Dios. No sé si me está entendiendo. Porque yo veo mi vida ahí. Yo veo al Señor entendiendo que Samuel necesita una zaranda para que su orgullo, su impulsividad o su soberbia o su ego pueda hacerse a un lado y entienda que necesita la gracia de Dios. Podemos vernos en el ejemplo de Pedro. Tal parece que dichas condiciones, hermanos, como las que Pedro se sintió en ese momento, que lloró amargamente, que estaba vulnerable, que estaba impotente a lo que le rodeaba, tal parece que dichas condiciones son necesarias para que la zaranda nos haga purificarnos de verdad. Tal parece que la santidad no se vive tan de verdad como cuando el Señor permite que lleguemos a una circunstancia
en la que nuestras rodillas sí o sí se ponen al piso, en el que nuestro corazón realmente entiende que necesitamos al Señor. Y yo creo que eso lo sabía Cristo sobre Pedro. ¿No lo cree usted? Cristo sabía que iba a ser esa zaranda en Pedro para después convertirse en lo que se convertiría. Y yo he escrito esto. Si entendemos esta verdad, realmente podemos decir, oigan, bendita la zaranda que expuso o sacó a la luz nuestras impurezas y debilidades y nos hizo ponerlas de una vez por todas a los pies de Cristo. Bendito Señor, ese momento en el que me hiciste entender que te necesito, que no soy nada, que realmente esta vida tiene sentido cuando estoy a tus pies. Y dígame, si esos momentos no nos enseñan más que aquellos cuando parece que la vida va a color de rosa. Porque tal parece que cuando la vida va a color de rosa, Dios, iglesia, fe, es un cero a la izquierda en la vida de los hombres. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a lo siguiente, versículo 32. Otra cosa, otro punto que vemos claramente en el ejemplo de Pedro. Y las palabras de Jesús. Mira el 32 nuevamente. ¿Están ahí conmigo? Dice, pero yo, dice Jesús, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Piensen que estas palabras debían quedarse bien guardadas en el corazón de Pedro. No sé si las pudo recordar en medio de su llanto amargo, no sé. Pero yo creo que eran palabras valiosísimas. Porque literalmente lo que acabamos de leer es que Jesús, aparte de decirle a Pedro que la zaranda era inevitable, Jesús le dice, ¿qué ya hice por ti? Yo ya rogué por ti. Yo ya intercedí por ti. Qué preciosa declaración, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos escucha el Señor a nosotros? ¿Cuánto nos escucha Dios a nosotros? Bueno, si lo hacemos en el nombre de Cristo, podemos tener toda la certeza que nos escucha. Pero ¿cuánto no escuchaba Dios, el Padre, a Cristo? Si la oración del justo puede mucho, ¿cuánto más no podía la oración de quién? De Cristo. Si es que era 100% justo. Imagínense Pedro escuchando esto. Le dice al Señor, Pedro, he orado por ti. El Hijo de Dios, el Cristo, Dios hecho carne, he orado por ti. Ahora, hay unos maravillosos pasajes que nos hacen conectarnos a nosotros con esas palabras de Jesús a Pedro. Y lo tengo aquí aparte para usted y ya vamos a volver al verso 32. Pero mira lo que dice Lucas 17, lo puede leer aquí o lo puede buscar. Versículo 15, el 17 y el 20. Oiga bien, dice así. No ruego que los quites del mundo. Jesús estaba orando por sus discípulos, por sus seguidores. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mira qué preciosa oración de Cristo, ¿por quiénes? Por sus discípulos, por sus seguidores, por los apóstoles. Ahora vean lo que dice el versículo 20. Ponga toda su atención. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también, lean en voz alta conmigo lo que dice ahí, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Por qué termina diciendo el Señor que también pedía, hermanos?
¿Quiénes son los que creyeron después por causa de la palabra de los apóstoles? No somos nosotros. No somos nosotros los que ahora hemos creído y guardamos la fe por lo que Pedro escribió, por lo que Juan escribió, por lo que Santiago escribió, por lo que todos estos hombres escribieron. Yo no sé usted, pero a mí me llena mi corazón el saber que un día Jesús no solamente ora por sus apóstoles y sus discípulos, sino que también ora por ¿quién? Por usted y por mí. Y Jesús sabía que estamos en este mundo. Jesús sabía que en este mundo tendríamos, ¿qué le dice una ocasión a sus discípulos? En este mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33. Jesús lo sabía, pero por eso Él le pide al Padre y le dice, guárdalos del mal. Eso no quiere decir, no permitas que no sean zarandeados, porque a veces lo necesitan, pero sí guárdalos del mal. Jesús ora después porque estuvieran unidos y porque esa unidad también nos mantuviera firmes. Entonces yo creo que es maravilloso esta mañana también entender, hermanos, que al momento de ser zarandeados podemos encontrar ánimo porque Cristo ya alguna vez también intercedió por nosotros. Ya oró por usted, ya oró por mí. Y eso le dice a Pedro, he rogado por ti. Y lo segundo que le dice al Señor en el verso 32 es que Él no había orado porque no fuese zarandeado, sino que dice, para que su fe no faltase. Bien, para que su fe no faltase. Yo creo, hermanos, que la fe es lo único que sostiene el corazón de un discípulo como usted y como yo, como Pedro, que somos zarandeados. Jesús dice, al momento, Pedro, que seas zarandeado, mi petición a Dios no ha sido que te quite la zaranda o te saque de la zaranda. Mi petición ha sido que tu fe no falle. Y me imagino al Señor hasta el día de hoy intercediendo por nosotros de la misma manera. Viéndonos ser probados, viéndonos ser zarandeados, viéndonos ser atribulados por alguna prueba que Él ha permitido y rogando todavía para que nuestra fe no falle. Una vez me dijo un hermano, no tengo nada. En mi vida he tomado tantas malas decisiones que mire, no tengo nada. Lo único que tengo es mi fe. Y me hizo pensar en Lucas 22. ¿Por qué? Porque el día que no tengamos nada, si tenemos la fe, lo tenemos todo. Qué difícil lección. Porque ¿quién quiere quedarse sin nada? Pero eso es lo que pide Jesús. Y eso es lo que le dice el Señor a su discípulo. Y vamos a terminar, porque el tiempo ya se fue, viendo una tercera y última lección, o un tercer punto en la zarandeada de Pedro. Y está en el versículo 32, la última parte. ¿Recuerda lo que el Señor le dice al final? Dice, he orado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué dice el Señor? Confirma a tus hermanos. Vamos a ver, voy a probar qué tan buenos estudiantes son ustedes. ¿Qué nos dice esa frase que Jesús le dice a Pedro? Cuando Él le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba implicando Jesús a Pedro? A ver, ¿qué estaba implicando Jesús a Pedro? Cuando le dice, y tú, una vez vuelto, confirma la fe de tus hermanos. No se peleen. ¿Qué está implicando Jesús en sus palabras, hermano? Sí, dice que cuando Él regrese de la prueba que el Señor le permitió hacer, que se los enseñe a ellos. Muy bien, pero ¿qué significa eso entonces? Ahora sí todo, ¿verdad? Cristo sabía que él
dicho todos, confío que lo han dicho todos. Jesús sabía que la zaranda no iba a ser para siempre. No iba a ser para siempre. Y Jesús no le dice a Pedro, ¿y tú si vuelves? Confirma la fe de tus hermanos. No, Jesús le dice, ¿y tú? Cuando vengas, cuando vuelvas. Porque Jesús conoce el final de nuestra historia. Jesús sabía que su discípulo estaría por la zaranda un poco de tiempo, pero después estaría preparado para cosas mejores. Jesús sabía, hermanos, que Pedro nos iba a dejar a usted y a mí una de las historias más maravillosas de restauración. Y con esto voy a terminar. Te lo prometo. Jesús sabía que a partir de esta experiencia de Pedro, a los discípulos del 2026 nos iba a quedar esta tremenda lección. Porque vean lo que dice Juan 21, lo vamos a leer aquí, y aquí, si no ha escuchado nada de lo que he dicho, escuchen esto, por favor. Juan 21, 15 al 17. Se dice desde el Evangelio de Juan que es probable que esta era la primera conversación de Jesús con Pedro, después de que él lo hubiese negado. Pedro había vuelto a pescar, de donde Jesús lo había llamado, lo había sacado, y se da esta escena. Póngase usted en ese contexto. Después de negarlo, esta es la primera conversación que nos dice Juan. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Puede leer después todo el capítulo en su casa, pero vamos a leer aquí nada más estos pasajes. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué me negaste 3 veces? ¿Eso dice? No. Intentémoslo otra vez. Simón, hijo de Jonás, ¿por qué eres un traicionero? No, ¿verdad? Lo voy a intentar una tercera vez. La tercera es la vencida. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le pregunta el Señor? ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le da una misión. Volvió a decirlo la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, como que si fuera una pregunta por cada negación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Lea conmigo en voz alta esa frase que dice Pedro. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta sus ovejas. Detalle importante y con esto me bajo de aquí. 1. Jesús llama a Pedro Simón. Lo llama tal como lo conoció la primera vez. Simón. Volvamos al principio. Simón, hijo de Jonás. Segundo, Jesús le hace a Pedro no preguntas acusativas o señaladoras. Jesús le pregunta 3 ocasiones a Pedro la pregunta más importante que todo discípulo debería responder cuando ha sido zarandeado. Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque Pedro, aún en medio de su debilidad y aún habiendo pronunciado las palabras, no lo conozco, ¿saben qué había en su corazón por Cristo? ¿Saben qué había en su corazón por Cristo, hermanos? Lo que hay en nuestro corazón por Él cuando le fallamos también. Y eso es amor. No tiene lógica para nuestra mente.
pero podemos amar al Señor, amamos al Señor y deberíamos amarle, aun cuando hemos sido o cuando estamos siendo zarandeados. Y por eso Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo, porque tanto lo amaba ahí como el día que fue zarandeado. Y por último, después de estas tres declaraciones que hace Pedro, o estas afirmaciones, Jesús le da, en las tres respuestas, le da el mismo llamado. ¿Cuál es ese llamado que le hace? Ve a trabajar, ve a servir. Era probable que ahora Jesús sabía y estaba ya convencido de que Pedro había sido transformado para siempre, y que aquella zaranda había sacado ahora en él un hombre, escuchen, un hombre que sería responsable de predicar el primer sermón de la iglesia, donde casi 3,000 personas son bautizadas. El hombre que fue un pilar importantísimo en los planes del Señor para la iglesia del primer siglo. Aquel zarandeado terminó afirmando la fe de sus hermanos. Claro que sí, porque el libro de Hechos nos dice que ese que negó al Señor 3 veces llegó hasta la muerte, y muerte de cruz como su Señor. ¿Sabe usted eso? Que Pedro fue muerto, fue asesinado, crucificado de cabeza. Así que lo iban a crucificar normalmente, ¿verdad? Como crucificaban, pero él pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su Señor. ¿Será que aquello pudo no ser posible sin que Pedro pasara? ¿Por qué? Por la zaranda. Bendita la zaranda, que día tras día, que año tras año, que experiencia tras experiencia de nuestra vida nos recuerde que necesitamos y dependemos, y nuestra vida está en las manos de nuestro Señor.